El proyecto Impulse Plus es un proyecto europeo cuya finalidad es ayudar a la administración pública a tomar decisiones sobre la rehabilitación energética del parque edificatorio, en este caso, del Ayuntamiento de Valencia. Pues justamente como lo que hace es hacer una planificación de la rehabilitación, ayuda a que la administración pública pueda hacer un plan sobre dónde empezar a renovar su parque edificatorio y además con qué grado de intervención para poder llegar a cumplir los objetivos que se ha marcado la ciudad tanto a 2030 como a 2050 camino a la descarbonización. Entonces es ayudar a lograr esos objetivos que se ha marcado la ciudad, que creo que a través de la rehabilitación energética es una buena herramienta para llegar a cumplir esos objetivos. La jornada de hoy era específica para la formación de los técnicos que van a usar la herramienta que se ha desarrollado en el proyecto Impulse Plus. En concreto, bueno, primero se les ha dado unas pinceladas para que entendieran el proyecto en su totalidad y luego específicamente enseñarles a usar las dos herramientas que propone el programa para que los técnicos las usen y puedan llevar a cabo esta planificación de la rehabilitación energética de sus edificios públicos. Porque son los técnicos municipales quienes van a hacer uso de esta herramienta. Creemos en el papel ejemplarizante de la administración, entonces son ellos los que van a tener el primer acercamiento a la herramienta y también pues porque bueno, pues tienen más capacidad, ¿no?, para llegar a muchos más edificios de una manera centralizada y por eso el proyecto se ha centrado ahora mismo en los técnicos que forman parte del Ayuntamiento de Valencia. Creo que lo importante es eso, ¿no?, que les dé una visión global de todo el parque edificatorio que tienen y la capacidad de mejora que tienen si empiezan a rehabilitar todo ese parque, y la herramienta lo que hace es decirte cómo empezar, por dónde empezar, qué acciones tomar en función del grado al que tú quieras llegar de rehabilitación con unos objetivos de partida. Entonces por eso es importante que ellos sepan usarla para que la rehabilitación energética tenga un verdadero alcance dentro de la administración pública.